Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Edja Ramos y este es otro episodio de Cartas a Edja, en la cual ustedes envían sus cartas y buscamos el mejor consejo que puedo dar a la luz de la Biblia. La carta del día de hoy, la verdad que me encantó haberla recibido porque es un tema que ya tenía en mi corazón quererlo hablar, porque desde que anuncié mi embarazo han venido muchas preguntas de mujeres preguntando respecto a la maternidad de diferentes ángulos, y creo que esta carta apunta demasiado a esto y nos da la oportunidad de poder hablar del tema, que se empieza a abrir esta conversación y tal vez surgen más preguntas del lado de ustedes. Pero les recuerdo que el podcast es todos los miércoles por YouTube y Spotify y pueden enviar sus cartas a cartasaedja@gmail.com. Cualquier carta que envíen a otro correo no va a ser leída, pero la carta dice lo siguiente: buenos días, espero que te encuentres muy bien. Te escribo desde Costa Rica, donde sigo tus videos con gran interés desde hace un tiempo. Hace 3 años entregué mi vida a Cristo y desde entonces me encuentro en un hermoso proceso de crecimiento espiritual, aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios. Recientemente vi tu publicación sobre la llegada de tu bebé y me ha tocado profundamente, ya que desde hace un tiempo he estado discerniendo si Dios me está llamando a la maternidad. Mi esposo también es un creyente y llevamos 3 años de casados. Sin embargo, en mi humanidad surgen algunos miedos. ¿Podré proteger a ese niño de las cosas terribles que vemos hoy en día? ¿Seré capaz de educarlo correctamente? ¿Cómo lograr una crianza sin comprometer la economía familiar, ya que en este momento también trabajo, entre otras cosas? Por estas razones me gustaría solicitarte, si te es posible, que consideres realizar un video sobre este tema tan importante. Sería gran ayuda para mí y para muchas otras mujeres que, como yo, estamos buscando discernir la voluntad de Dios en este ámbito tan personal y crucial. Tu experiencia como madre cristiana sin duda aportaría una valiosa perspectiva al respecto. Agradezco de antemano tu atención y te envío un cordial saludo en Cristo. Saludos hasta Costa Rica. Y miren, la verdad que siento que hay mucho en la vida, no sé si les pasa a ustedes, que hasta que uno no entra en ciertas etapas no escucha ciertas luchas o pensamientos o ideologías que de repente la gente lucha. Y esto ha sido mi caso en cuestión de la maternidad. Obviamente sabía que había mujeres que no querían ser madres, había escuchado mujeres que no quieren ser madres. Hoy con el movimiento feminista escuchaba mujeres que desprecian la maternidad o que, no sé, que hablan de maneras muy negativas con respecto a esto. Pero nunca me había tocado escuchar, a cristianas diciendo: no sé si tener hijos o no, o será que está mal no querer tener hijos, tengo miedo de tener hijos, ¿por qué traer hijos a este mundo en estos tiempos? Y yo, wow, como que nunca había ni considerado esas opciones, ni siquiera las había escuchado, pero creo que es totalmente válido que en nuestra humanidad tenemos luchas y tenemos dudas, y es importante decir, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué habla Dios respecto pues a este tema? Para empezar, una de tus primeras preguntas dices: ¿será que Dios me llama a la maternidad? Estoy discerniendo si Dios me está llamando a la maternidad o no. Y mira, no sé tal cual el tema como que a un nivel súper profundo, te voy a dar mucho de lo que voy a hablar ahorita. Sí es mi opinión, pero mi opinión a la luz de lo que he leído en la Biblia. Si alguien tiene algo como que en desacuerdo, piensan diferente, totalmente respetable y bienvenido a los comentarios. O sea, como siempre lo digo, nada de esto se trata de que él ya tiene la razón, yo lo sé todo. No lo sé todo, pero vengo aquí con un corazón dispuesto y con un corazón que busca ayudar y apuntar pues a Cristo sobre todas las cosas. Cuando vemos en la Biblia este tema de la maternidad, obviamente los tiempos han cambiado. Mucho de lo que leemos en el Antiguo Testamento vemos cómo culturalmente era un rol súper importante de la mujer, y mucho de su identidad y de su valor como mujer estaba en tener hijos. O sea, vemos cómo de repente habían hombres que tenían 2 esposas, una podía tener hijos, la otra no podía tener hijos, y era una aflicción de espíritu para ellas no poder tener hijos, y buscaban el amor de su esposo mediante los hijos. O sea, vemos esta competencia aún que de repente surgía dentro de las mujeres. Vemos a la mamá de Samuel, a Ana, cuando ella está llorando amargamente pidiéndole a Dios que abra su vientre. O sea, vemos estos instantes donde tal vez el día de hoy la mujer ya no es válida si tiene hijos o no tiene hijos, ¿verdad? O sea, un esposo no te va a amar o te va a amar, o sea, no te va a amar más o menos si tienes hijos o no tienes hijos. Entonces, en ese aspecto cultural, tal vez no nos podemos lograr identificar tal cual. Pero algo muy interesante que vemos en toda la Biblia es que dice que Dios es quien abre y cierra los vientres.
Entonces yo creo que cuando decimos, ¿será que Dios quiere que sea madre o no sea madre? No es tanto si va a estar en mi voluntad tener hijos, sino que si está en la voluntad de Dios tener hijos. No sé si me explico. Y a lo que me refiero, y lo hablé un poquito de esto cuando di el anuncio de mi embarazo, yo siempre decía, cuando tenga hijos, bla, 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 cuando tenga hijos, porque siempre había sido un deseo de mi corazón ser madre. O sea, yo creo que todo el mundo que me conoce y me ve es como, obviamente, ella quería ser madre. O sea, es como no había duda en mí de no solamente querer uno, pero me encantaría tener una familia gigante, ¿verdad? Y después ya de casada, mi esposo siempre me decía, si Dios nos permite, sí tenemos hijos. Y primero yo era como que, ay, qué pesimista, ¿no? O sea, como, ¿por qué? Como que rompes mi burbuja. Y fue un proceso muy bonito, porque mi esposo me llevó a darme cuenta de, nosotros no sabíamos con seguridad si íbamos a tener hijos o no. ¿Queríamos hijos? 100%. ¿Deseábamos hijos? 100%. ¿Nos veíamos con hijos? 100%. Pero ¿qué tal si la voluntad de Dios no era que yo tuviera hijos? A pesar de yo desearlo, de yo quererlo, de yo me considero una mujer súper maternal, me encanta pues en el hogar, o sea, lo veo y que digo, está en mí, tengo que tener hijos. Pero había la posibilidad de qué tal si yo no podía tener hijos, qué tal si la voluntad de Dios era esa, porque lo he visto en gente a mi alrededor, tanto que están luchando hasta la fecha con infertilidad, aún deseando hijos, tanto a mujeres que dicen, otro, no estaba segura que quisiera otro, y vemos que realmente no se trata tanto de si yo deseo esto, pero Dios lo envía y Dios lo manda conforme a lo que es su voluntad, y esa es una verdad profunda y muy importante que entendamos, no solamente en esta cuestión de, quiero hijos o no quiero hijos, pero hasta el punto del aborto, es entender que Dios es el que abre los vientres, es el que cierra los vientres, y a veces nos cuesta comprender esto porque es aceptar que no está en nuestro control. Y te digo todo esto porque cuando dices, estoy discerniendo si Dios sí, no me quiere para ser madre o no me quiere ser para ser madre, yo digo que esta es una cuestión de si pasa es porque sí y si no pasa es porque no. Me explico, o sea, como que va más allá de a veces uno desearlo o quererlo. Hay personas que han hablado y dicen, salió que, no sé, el esposo o la esposa era infértil, nunca pudieron tener hijos, tampoco adoptan y hasta ahí se quedan. Hay personas que sufren con infertilidad, deciden adoptar. O sea, la historia de cada persona es totalmente distinta, pero al final de cuentas va a la voluntad de Dios y al razonamiento de Dios. Y este es un punto crucial para entender cuando se trata de la maternidad, porque después surgen esta clase de preguntas, ¿verdad? Donde no sabemos si queremos tener hijos basado en el miedo. ¿Será que lo puedo proteger de las cosas terribles de este mundo? ¿Seré capaz de educarlo correctamente? ¿Y cómo voy a poder criarlo sin comprometer la economía del hogar si yo también tengo que trabajar? Y hay muchas mujeres que de repente dicen, es que yo no quiero tener hijos porque siento algo aquí en la panza. A veces no sé si se está moviendo o es un gas dentro de mí. Como que dicen, no sé si quiero tener hijos porque qué mundo tan feo, qué mundo tan cruel, qué horrible traer hijos a este tiempo. Y mucha gente piensa de esta manera. Y punto número 1, creo que cuando tomamos una decisión del miedo, nunca va a ser una buena decisión. Es decir, decidir tener hijos o no tener hijos porque tengo miedo de no hacerlo bien, porque tengo miedo del mundo tan horrible que está, porque tengo miedo. Ya el hecho de que viene desde el miedo y no desde mi confianza en Dios, someterlo a la voluntad de Dios, ya estamos cerrando, sea en este tema o sea en cualquier otro tema. Ahora me gustaría poder hablar un poquito de cada una de estas preguntas que haces, que son totalmente válidas, y creo que es importante poderlo entender a la luz de las escrituras. La primera pregunta que tienes, que dices que obviamente tienes muchas, pero me compartes 3. Número 1, ¿podré proteger a ese niño de las cosas terribles que vemos hoy en día? No tenemos control de nada. Y eso es algo que yo a veces me pongo a pensar y digo, sé y soy consciente que yo puedo hacer mi mejor trabajo, y mi trabajo es instruir a este niño, obviamente junto con mi esposo. Nuestro trabajo es instruir a este niño a la luz de los caminos de Dios, modelarle lo que significa seguir a Cristo, pero no puedo evitar que sea expuesto a cosas terribles del mundo, de la misma manera que mis papás, por más que hubieran querido protegerme de 1000 cosas, no lo pudieron hacer, al igual que sus padres no lo pudieron hacer, y al igual que sus padres no lo pudieron hacer, porque no podemos, no está en nuestro control, y por eso entra mucho la confianza y la dependencia de Dios. Yo sé que vivimos en un mundo muy torcido, que siempre ha sido torcido, ¿verdad? Pero hoy en día definitivamente está en esteroides este mundo, donde ya no hay vergüenza, donde ya no hay filtro, donde ya se está empujando demasiadas creencias e ideologías y están atacando directamente a los niños. Pero creo que cuando tomamos el miedo de ese cómo lo voy a proteger
de estas cosas, lo estamos viendo desde una perspectiva equivocada, porque la manera que lo veo yo, y esto lo escuché en una prédica, no me acuerdo quién fue quien dio esta prédica, pero decía de cómo si los creyentes dejan de tener hijos, ¿cuál va a ser la siguiente generación de cristianos? Tal vez va a ser difícil para ellos 100%, pero cuando uno los educa en los caminos de Cristo, obviamente no nos va a asegurar que realmente lo sigan. De repente hay casos donde todos menos uno o solo uno de todos siguen a Cristo, o sea, porque Dios decide a quién va a terminar salvando. Pero imagínate tú poder criar a un hijo instruyéndolo en la verdad de Dios y que ese hijo pueda hacer luz en medio de las tinieblas. Porque recordemos que cuando vemos la Biblia, en la Biblia nos habla desde el comienzo con Adán y Eva, les dice multiplíquense, fructifíquense. Y los ve como una bendición, es una bendición de Dios decir, tengan hijos y que caminen en mis caminos, instruyanlos en mis palabras. La familia es un diseño de Cristo. A veces nosotros vemos la familia como, ay, qué bonito, nos casamos los niños, y es como la fantasía o lo que todo el mundo hace. Es como que, bueno, creces, te casas, tienes hijos, te mueres. Es como, ok, lo que sigue. Pero realmente es un diseño de Dios y Dios nos ha instruido lo que es ser una familia, y aún si no podemos tener hijos biológicos, lo que es tener hijos espirituales, lo vemos en un Pablo y en un Timoteo, y es parte del diseño de la palabra de Dios, y creo que aquí mediante su palabra nos equipa para poder instruir a esos niños, porque yo estoy consciente, mi esposo y yo hemos hablado de pues la educación, no es como que bueno, ¿qué va a pasar? Yo soy muy a favor homeschool, mi esposo no tanto, entonces por lo pronto el homeschooling no es una opción, aunque digo, tal vez en un futuro, aunque no sé si lo pudiera hacer realmente, pero obviamente el mío es como que ok, para protegerlos, ¿no? Lo más que se pueda, ya habrá nuestras razones de lo que terminemos decidiendo hacer, pero hemos hablado de escuela privada cristiana, y aún en eso estamos conscientes que aunque sea una escuela privada cristiana, no significa que los protegemos de la maldad del mundo. Ambos fuimos a escuela cristiana privada y te prometo que no es como que era el lugar más santo y más limpio del mundo, porque sigue habiendo pecado, siguen habiendo personas que no son creyentes, y no se trata de cómo meto a mi hijo en una burbuja, sino que cómo lo equipo para salir al mundo, cómo lo equipo para enfrentar tentaciones, cómo lo equipo para enseñarle a hacer luz en las tinieblas. A eso somos llamados. Se nos habla a ser discípulos, y ¿sabes a quiénes empezamos a discipular primero? A los que vienen de nuestras generaciones, si Dios nos lo permite, y si no nos lo permite, también discipulamos a personas fuera, ¿verdad? Pero cuando tenemos hijos, los empezamos a discipular desde el día número 1. Y créanme que es una responsabilidad tan grande, pero que viene con una dependencia de decir, Dios, yo confío que si tú me has permitido, y así yo le digo a Dios, si tú me has permitido tener un hijo en esta generación, en estos tiempos, confío que tú me vas a ayudar, que tú nos vas a capacitar, que tú nos vas a dar la sabiduría para poderlo hacer a la luz de tu palabra, porque como les digo, sé que hay mucho que aunque yo quisiera proteger a mi hijo, no voy a poder, que va a estar expuesto a cosas que yo no fui expuesta, y lo único que yo puedo hacer es instruirlo en los caminos de Dios, encomendarlo en las manos de Dios, estar orando por él, que mi esposo y yo podamos ser un ejemplo para él, enseñarle lo que es una familia cristiana, lo que es caminar con Cristo, y dejar que Dios se encargue del resto. La siguiente pregunta, ¿seré capaz de educarlo correctamente? Y entiendo esta presión, porque si a veces yo pienso y digo, wow, qué responsabilidad criar a otro ser humano. O sea, qué responsabilidad yo tenerlo que educar, tenerle que enseñar. Nuevamente, mi esposo también, ¿verdad? Pero hablando de mis miedos personales, como que digo, ¡oh, qué loco! O sea, qué loco que un día voy a ir al hospital y luego me van a entregar a esta criatura. Y mi esposo y yo somos responsables de no solo de que sobreviva, sino que aprenda a socializar, a hablar, a interactuar con las personas, a conocer de Cristo, a tener una vida pues recta. O sea, es una gran responsabilidad. Ahora, ¿soy capaz tal cual de hacerlo perfectamente? No. Porque yo misma sigo aprendiendo, yo misma sigo madurando, yo misma sigo creciendo en muchos sentidos como ser humano y como hija en Cristo. Y sé que no va a haber tal cosa como perfección, pero nuevamente confío en Dios que va delante de mí capacitándome. Y créanme, y a veces yo le digo a una amiga, le digo, es que no sé si preocuparme, porque como que no me estoy preocupando tanto por como que el cuidado del bebé, que obviamente voy a tomar clases y hay mucho que tengo que aprender todavía, pero realmente mi enfoque, mi oración, los libros que me están interesando, que quiero leer, tienen que ver con cómo criar a hijos en el evangelio
porque sé que pudiera tener a un hijo más inteligente y exitoso en esta tierra, pero si no conoce a Cristo, para mí es un fracaso como una madre. O sea, realmente me es tan importante que él conozca de Cristo, y sé que eso no es un resultado de mí, es un resultado de Dios, y que hay mucho que yo no voy a saber, que yo no voy a poder, que me voy a equivocar, pero no estoy caminando en esto sola, y no solamente me refiero a mi esposo, sino que Dios está conmigo y Dios nos capacita y Dios nos enseña y Dios nos va puliendo, porque créeme que también lo hermoso de la maternidad no solamente es lo que yo le voy a dar al niño, sino también lo que eso nos enseña a nosotros, cómo pule también nuestro carácter, cómo también es parte de nuestra santificación el criar a los hijos por la paciencia, porque hay sacrificio, porque es morir a tu carne, porque las prioridades cambian, y dentro de todo eso Dios va puliendo nuestro carácter, nos va capacitando día a día para ser más como Él, y es entender que mi dependencia está en Cristo y no en lo que yo puedo hacer, en mi control, porque si lo hacemos así, tanto en la maternidad como en el matrimonio como en la vida, vamos a terminar frustrados porque nos damos cuenta que realmente no tenemos control de nada, que las cosas constantemente se salen fuera de la línea que nosotros dibujamos, del plan que nosotros creamos, porque no tenemos control de nada. Y no se trata de si podemos tener el control, si yo puedo, sino entender que si Cristo me llama a algo, Él me va a capacitar ahí. Y esto, como digo, no solamente es en esta área en específico, sino en toda tu vida. Esa debería ser tu mentalidad, y eso es algo que hoy justamente yo estaba hablando con una amiga, porque le comentaba, pues ahorita voy justamente a la mitad de mi embarazo. Llevamos unos meses que nos mudamos a esta casa y siento que todavía no la he logrado tener como quiero. Estoy trabajando en mi siguiente libro que tengo que entregar en junio, un mes antes de parir. Obviamente con el embarazo pues no tengo la misma energía, de repente me canso, a veces no me siento bien y no tengo mi mismo ritmo de trabajo, y todo se ha modificado, y le digo, y de repente me siento como que tengo todo en mis hombros, como que no sé cómo seguirle dando, porque siento que quiero hacer tanto que a veces no puedo. Y la verdad que es una temporada donde he tenido que descansar en el Señor y decirle, Dios, tú sabes en la temporada que estoy, porque tú permitiste este embarazo cuando lo permitiste, y tú sabes todos los pendientes que yo tengo, y sabes todas las responsabilidades que tengo, y sabes, o sea, cada detalle de mi vida, y descanso en que tú eres quien me va a capacitar, descanso en que tú vas delante, en que tú me vas a dar sabiduría, en que tú me vas a dar diligencia, en que tú me vas a dar el plan para poder llevar todo a cabo, y no solamente que acabo todo, pero también en cómo he ido moldeando mi carácter, a decirme, está bien que no todo esté perfecto, está bien que no tengas el control de las cosas, y he visto cómo su mano está en mi vida, en cada instante, en cada momento, porque esa siempre es mi mentalidad, que a lo que Dios me llama, Él me va a capacitar. Entonces, si Dios te llama a ti, a tu esposo, a la maternidad, o al, ¿cómo se diría? Pues maternidad es para ti, a la procreación, a tener hijos, es descansar en que Dios los capacita, que no es que tan buenos ustedes puedan ser, sino que tanto Dios los va a capacitar y los va a respaldar y los va a ayudar a la jornada que les llame a ustedes. Por otro lado, tu tercera pregunta dice, ¿cómo lograr una crianza sin comprometer la economía familiar, ya que en este momento también trabajo? Y bueno, obviamente cada familia es diferente, cada trabajo es diferente, dijiste que vives en Costa Rica, bueno, yo no sé cómo funciona en Costa Rica todo esto, porque sé que no en todos los países. Acá se usa mucho lo que le llaman maternity leave, que te dan como 3 meses pagados cuando nace el bebé y luego regresas a tu trabajo, ¿verdad? Pero sé que no es la cuestión en todos los países. Pero eso es algo que se puede hablar entre tu esposo y tú para ver como que, ok, ¿cómo le podemos hacer? Si vamos a tener hijos, tal vez dices, bueno, voy a estar embarazada, sigo trabajando hasta que nazca, y tal vez es un tiempo que ahorran para que tu esposo continúe pues manteniendo al hogar, y tal vez hay algunos ajustes que se tienen que hacer, y no es fácil, o sea, no es fácil esto, la verdad que, y siempre lo digo, yo sé que soy muy bendecida de poder estar en casa y trabajando en casa, y puedo continuar, ¿no? Trabajando en el embarazo, y cuando nazca el bebé tengo mi plan y todo súper bien, y es como que en ese sentido no hay una modificación. Sin embargo, creo que Dios, nuevamente, dependiendo de tu temporada, de dónde estás, con lo que tienes, con sus necesidades, Dios los va a dirigir para tal vez sientan y tienen que hacer un plan, ok, ¿cuánto estamos gastando? ¿Cuánto está entrando? Tal vez podemos cortar ciertos gastos de aquí, podemos ahorrar por este tiempo, o vamos a ahorrar por este año para entonces tener una familia el siguiente. O sea, el punto es
sentarse y planear y ver qué es lo que se puede hacer. Tal vez si dices, puedo conseguir algo que pueda hacer desde casa, o tal vez tu esposo dice, puedo tal vez conseguir otro trabajo donde me paguen mejor. No sé, hay tantas cuestiones con respecto a esto. Sin embargo, creo que es importante entender que un hijo siempre va a ser un sacrificio. Y este es un punto muy importante que quiero hablar para culminar con este tema, que tiene que ver con la maternidad, porque lo he visto más ahora pues de embarazada, me salen más reels de embarazadas y de tanto de personas quejándose del embarazo, personas diciendo por qué no se quieren embarazar, de mujeres hablando de cómo tu vida se acaba cuando te embarazas, y demás frases que de repente vienen, y que pronto también tendré una invitada por ahí para hablar un poquito del tema. Pero lo cierto es que tener hijos es sacrificio, es morir a ti mismo, es morir a tu comodidad, es morir a tu tiempo, es morir al yo. Si ya lo hiciste primero al casarte, creo que se intensifica 30,000 veces más al tener hijos, y creo que es importante entender eso antes de tenerlos. No que no puedas tenerlos si no has entendido eso, pero creo que te evitas algunas frustraciones, y vienen desde cosas tan sencillas como tu cuerpo. Yo en este momento, y así lo he visto, y por eso no me ha sido como que traumático en mi vida, porque ya ha habido cambios en mi cuerpo de muchos sentidos, tanto de me salieron varices en las piernas y yo de que, ¿qué es esto? Y mil otras cosas que las embarazadas me entenderán que nos suceden cuando nos embarazamos. Y la verdad que yo lo he visto como estoy muriendo de algún modo a mí, a mi cuerpo, a mi comodidad. De repente me duele que si la espalda, ahorita estoy sintiendo que abajo de la panza, no sé si es porque me falta agua, no sé qué me está pasando. Me salieron 3 fuegos al mismo tiempo en la boca, 2 perrillas en los ojos, o sea, me pasan tantas cosas porque mi cuerpo está dándole vida a alguien más, está muriendo una Edja, que era la Edja donde tenía su tiempo para ella sola, Edja que se podía levantar y decir, sabes que no quiero hacer nada, voy a tener mi tiempo con Dios a solas, y sé que van a ser no solamente un bebé, sino que van a ser otra Edja que va a vivir ahora para el servicio no solamente de su esposo, sino que también de su hijo, que va a depender de mí de muchas maneras, que va a incluir sacrificio de muchas maneras, pero que lo veo como una oportunidad tan hermosa para vivir el evangelio. Y te cuento esto y lo menciono porque a veces decimos, ¿cómo no cambiar lo que ya es? Pero tal vez va a cambiar. Tal vez va a cambiar la economía, tal vez va a cambiar su ritmo de vida, tal vez va a cambiar si les gusta, no sé, viajar, o si les gusta desvelarse, o si les gusta todos los viernes ir al cine. Muchas cosas van a cambiar, pero creo que si la decisión del no tener hijos viene desde el egoísmo, estamos haciendo algo mal, específicamente hablando como creyentes. Sé que la gente del mundo dicen, ay no, que mejor no traigan hijos en lugar de si van a ser padres egoístas. Y obviamente, o sea, tampoco te estoy diciendo como sea la gente irresponsable, no, pero como creyentes que decimos, tengo un matrimonio en Cristo, que busco la voluntad de Dios, que quiero vivir para Él, creo que no podemos vivir desde nuestro pecado. Es decir, no voy a tomar decisiones del miedo, no voy a tomar decisiones del egoísmo, sino que voy a buscar cómo puedo ser más como Cristo, a qué Cristo me está llamando, si esto es a morir a mí, a cargar mi cruz y a seguirlo a Él, y cómo se termina viendo esto. Sé que es un tema pues bastante complejo, que hay mucho más que hablar de este tema, y la verdad que me encantaría, si hay otras mujeres que tienen luchas y tienen dudas con respecto a este tema, déjenlo en los comentarios, porque no solamente en podcast sino en videos regulares me gustaría hablar un poquito más de este tema, porque como se los digo, cada vez salen más preguntas y lo noto más y más, esta pregunta constante de ¿está bien si no quiero hijos? Soy cristiana, estoy casada, pero ¿y si no quiero hijos? O tengo miedo de tener hijos, y vienen estas dudas, y creo que es importante poderlas analizar a la luz de la palabra de Dios para nuevamente no tomar decisiones desde el pecado, sino desde la convicción de lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero hasta aquí el episodio del día de hoy. Soy Edja Ramos, gracias por haber escuchado este episodio de Cartas a Edja, y nos vemos por acá la siguiente semana.